esto de ver televisión, estar mandando mensajes, chatear, bueno, cualquiera que tenga hijos adolescentes o niños lo sabe perfectamente, pero es interesante registrarlo en los estudios. En particular, los usos de la computadora. Piensen que este es un grupo muy heterogéneo, como les decía. O sea, no todos tenían en casa, es más, sería un 30% que tenía computadora en casa. Sin embargo, la mayoría la usaba, o sea, no tenían diferencia en cuanto al acceso, incluso todos los días o de vez en cuando. Eso también nos refiere a si tienen la posesión o no. Ahora, es el tipo de uso, si bien en general es recreativo, para los chicos que tienen la computadora en casa sí se les agregan algunas otras cuestiones que a los que no la tienen, realmente a lo recreativo no agregaban casi nada. Las dinámicas en el hogar se notaban cambios importantes, tanto en los turnos para usar la computadora como en los tipos de negociaciones que tenían que hacer para poder utilizarla o para decidir dónde se ponía. En algunos casos usualmente no había supervisión de los adultos, pero en algunos casos mucha conciencia de no, porque no hay que poner los datos personales de nosotros en la computadora. O sea, todos tenían como muy claro, me parece que había habido una campaña en esa época en la televisión o había habido problemas que se habían transmitido por los noticieros, estas cuestiones. Entonces, había como una conciencia de eso, aún en los que no tenían computadora. Y bueno, esta actividad del chat es muy interesante porque prácticamente se reducía al chat del Facebook, que 3 años antes no existía. 3 años antes era el fotolog, el blog, etcétera, y en cambio ahora, si bien seguían con escuchar y bajar música, la preferencia por el chat del Facebook era así muy marcada. Lo interesante también es que buscar información había mejorado su lugar. Prácticamente no existía en la investigación anterior, y sin embargo, a partir del Mundial de Fútbol y a partir de, ¿se acuerdan la gripe A? Ese tiempo que tuvieron que... Eso marcó justamente en principio de uso de estrategias desde los docentes como una obligación, ¿no? Una necesidad por la situación, y en el Mundial de Fútbol se promovió mucho en las escuelas hacer eso, y se puede ver que la escuela tiene una importancia, vale decir que pudo marcar una diferencia entre el antes y el después. Con respecto a prosumidores, no sé si conocen el término, se habla de pasar de diferentes grados. Se puede ser consumidor, se puede ser circulador, se puede ser interventor o productor. Son como diferentes grados con respecto a los mensajes, con respecto a todo lo que nos transmiten los medios y las tecnologías. Marcelo Urresti habla de prosumidores en el sentido de que hay una confluencia cada vez mayor en esta participación más activa en diferentes grados de los chicos, desde la recepción pasiva hasta estas actividades. Y lo que también nos llamó mucho la atención es toda la emotividad y toda la cuestión vivencial que se pone en la computadora, por ejemplo. Además de que surgen conflictos
incluso se utiliza, como les decía, para agresiones, pero por ejemplo también deciden invitar a salir, encuentran que a veces a través de la computadora se pueden decir cosas que personalmente no se animan. En realidad pueden hasta cortar por la computadora, y esto me parece bastante interesante. Me parece que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, toda esta emotividad que está muy canalizada también en esta vía. La cuestión de lo que aparece es, con este tema de los conflictos, una cantidad de agresiones que están muy ligadas al contexto social, y que muchas veces vemos que los medios las atribuyen a la escuela porque están a lo mejor, la escuela es el ámbito donde los chicos se encuentran, además de la calle. Entonces, lo que incluso nosotros preguntamos, bueno, pero los conflictos son por los chicos, por las chicas. No, los conflictos justamente vienen del modelo social. ¿Por qué? Porque vos sos de este barrio, porque el otro es de otro barrio, porque tu familia es de esta manera o es de la otra. Tiene mucho más que ver con el contexto, y son conflictos que comienzan en la virtualidad y siguen muchas veces en lo físico, o al revés, empiezan a las trompadas y después se siguen insultando en lo virtual. Y esto, si no es la mediación familiar y barrial o escolar la que puede de alguna manera conducirla, no hay otra posibilidad de que se conduzca. Bueno, esto yo fui hablando un poco del chat como nueva forma de comunicación, y esta cuestión de unir rapidez con significados. Es muy interesante que, a pesar de ser chicos, les encanta, no sé, volver a encontrarse con compañeritos del jardín que hace mucho que no veían, o con gente, familia que vive en otra provincia o en otro país, o incluso con cualquiera que sea de otro país, aunque no entiendan el idioma. Hay chicos igual que, incluso ya les digo, de barrios que quizás nunca vinieron a una ciudad o nunca fueron quizás a la ciudad de Buenos Aires, que les queda cerca, y sin embargo se conectan con gente de otros países. Esto tiene una influencia muy importante cuando hablamos de globalización en las aulas. Bueno, yo doy una materia que uno de los temas es globalización, y también García Canclini habla mucho de lo global y de lo local, y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros, o sea, el mundo ya era global cuando todos nosotros éramos chicos, pero no teníamos esa sensación. Las cartas o otro tipo, o el teléfono, nos daban la sensación de que estábamos tan cerca de algún otro que vivía a miles de kilómetros, o que podíamos ver la cara de alguien que nos está hablando. Y esto los chicos lo experimentan, y yo creo que no es fácil ubicarse totalmente en la propia realidad si uno no tiene una orientación mayor justamente acerca de las instituciones de esa realidad, ¿no? Para darle contención. Bueno, ya hablé de los conflictos y estas tensiones entre lo público y lo privado, justamente porque además los conflictos generalmente lo que hacen es hacerlos públicos a través de filmar con el teléfono, de darle una entidad que siempre ocurrieron estas cosas, pero ahora están amplificadas, potenciadas y demasiado quizás también amplificadas por los medios, sobre todo cuando son negativas, ¿no? Y el boom del Facebook, un poco lo que les decía, ¿no? Los grupos de pares se expanden y multiplican. Esta definición de amistad en lo virtual, en realidad uno tiene bastante claro quiénes son sus amigos, y sin embargo esta diferencia de que uno puede tener ahí miles de amigos
hay también un cambio en la definición de amistad, y hay como una también esta recurrencia a la fama, ¿no? Porque cuanto más amigos, hay muchos chicos, cuanto más amigos también adultos, con perdón, pero cuanto más amigos uno tiene en Facebook, más famoso, ¿no? Y bueno, la cuestión de todas las actividades que los chicos hacen con el Facebook tendría que realmente ponernos en atención a todas las cuestiones que nosotros podríamos incluir en las estrategias para conectarnos con ellos. En realidad, como se dice, todos estos medios compiten. Yo creo que es una competencia bastante desleal hacia la escuela, porque es, el atractivo y la permanente renovación hace que uno realmente no se vea figurillas para poder interesar a los chicos en el aula. Y sin embargo, justamente nos brindan un medio privilegiado para poder también interesarlos. Bueno, las otras cosas que hacen en Facebook son los datos que surgen de la investigación. Otra cuestión también es la presión social, o sea, cómo ellos entre ellos mismos presionan a los que no adhieren a esas prácticas. Algún chico no tiene Facebook, entonces lo presionan para que tenga, o alguno se lo arma. Es como estaba la presión, como podría ser en otra época, la presión normativa o moral. En este caso tiene que ver con la presión de las prácticas de consumo. Es una forma también yo creo que en este tipo de cosas se mezclan mucho también las presiones del mercado por estar permanentemente en órbita con los objetos y con estos dispositivos que el mercado ofrece, ¿no? Y el tema de la obsolescencia permanente y de estar con lo que hay que estar, y si lo cruzamos con los temas de la subjetividad, creo que la escuela tiene un papel muy importante en la posibilidad de analizar con los chicos esta compulsión a estar siempre en la vanguardia de los aparatos y de las redes.